Buenas noches, mi nombre es María Laura Sánchez y vengo a presentarles un trabajo de investigación que desarrollamos en la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ciencias Agrarias el año pasado y que lo presenté en el Congreso Argentino de Microbiología que se realizó en la ciudad de Buenos Aires. El trabajo se llama Diseño de un cultivo iniciador mixto parcialmente autóctono para optimizar la fermentación alcohólica de mostos de uva. Bueno, como yo fui a la ciudad de Buenos Aires, les mostré allá un poquito cómo eran los viñedos de la provincia de Mendoza, les expliqué acerca de la Facultad de Ciencias Agrarias, dónde estaba ubicada, las zonas de importancia vitivinícola dentro de la provincia y les conté que desde los departamentos de mayor importancia vitivinícola se hizo un trabajo de aislamiento y de selección de levaduras para la fermentación de mostos. A este conjunto de levaduras a lo largo de los años se le han ido estudiando las características tecnológicas y las cualitativas y eso ha conformado un cepario de cepas de Saccharomyces autóctonas de la provincia de Mendoza. Y como justamente estaba con un montón de gente que no era de la provincia, les hice una breve descripción de cómo era el proceso de elaboración del vino y en qué puntos estaban presentes las levaduras, ¿sí? Que son estos microorganismos indispensables para obtener el vino como producto final. Bueno, estas levaduras que les mencionaba recién, ustedes saben que pueden provenir de la misma uva que se está cosechando y es la que se va a fermentar y es la que se llama fermentación espontánea, ¿sí? Y si no, están las fermentaciones inoculadas, que son cuando justamente hay un proceso de selección previo y luego de ese proceso de selección es la levadura que masivamente se siembra y se utiliza para la fermentación alcohólica propiamente dicha. Ahora bien, cada una de estas fermentaciones o tipos de fermentaciones espontáneas o inoculadas tienen ciertos pros y contras. En cuanto a la fermentación espontánea, podemos decir que, bueno, presenta cierta incertidumbre en cuanto a la finalización de la fermentación alcohólica, también es difícil de predecir, puede tener una mínima reproducibilidad entre las diferentes vendimias, puede haber un aumento de la acidez volátil, pero por otro lado podemos decir que se realizan con levaduras propias del viñedo, puede lograr una mayor complejidad aromática y promueve el mantenimiento de la biodiversidad, que es una mirada bastante más moderna del asunto. Mientras que las fermentaciones, las inoculadas, bueno, por otro lado, o sea, contrariamente podemos decir que hay un aseguramiento del éxito de la fermentación alcohólica, es predecible, se hace con levaduras Saccharomyces seleccionadas, pero, digamos, en contraposición, podemos decir que la mayoría de las cepas, estas comerciales que se encuentran a la venta, están adaptadas a otras regiones agroclimáticas, que también son propias de otros terroirs. Hay un emparejamiento de las añadas, esto quiere decir que año tras año mantiene como sin diferenciarse, ¿no?, unos vinos del otro, por lo tanto hay una pérdida de la complejidad aromática y en consecuencia también hay una pérdida de la biodiversidad. Entonces, frente a esta situación, lo que se propone es llevar a cabo una inoculación, primero con levaduras no Saccharomyces y luego con levaduras Saccharomyces. En ambos casos se espera que cualquiera de estos dos microorganismos estén seleccionados de manera de simular lo que ocurre en una fermentación alcohólica espontánea con el fin de minimizar los aspectos negativos de esta espontánea y maximizar los aspectos positivos de la fermentación alcohólica inoculada.
Bueno, Yaciani en el año 2009 y sus colaboradores reportaron innovaciones en el proceso biotecnológico mediante el uso de levaduras no Saccharomyces, ya sea para el aumento de la complejidad aromática como también de alguna otra característica específica. Luego Loria en el 2014 evaluó la fermentación secuencial entre la Torulaspora delbrueckii y Saccharomyces cerevisiae, reportando mejoras en la formación de compuestos aromáticos, principalmente los frutados, polialcoholes y pigmentos. Además, mantuvieron los atributos del deterioro, o sea, fueron como minimizados, ¿no? En cuanto a la acidez volátil, el acetato de etilo y el acetaldehído. En el 2015 se reportó el uso de dos cepas, los Saccharomyces, entre una Saccharomyces pombe y la Torulaspora delbrueckii. Se estudiaron la síntesis de compuestos secundarios de la fermentación alcohólica. Entre ambas cepas aumentaron la presencia de etil-lactato y el 2,3-butanodiol. También aumentaron las notas herbáceas. Luego, en el 2016, comenzaron a ver cómo eran los estudios entre las interacciones, ¿sí?, de las poblaciones que se inoculaban, interacciones entre las poblaciones de cepas que se sembraban y los factores tanto bióticos como abióticos que podrían influir en esas interacciones. Ellos concluyeron que el éxito de las fermentaciones mixtas dependen, entre otras cosas, del número de células, de la modalidad de la inoculación, y el tiempo que hay entre uno y otro, ¿sí? O sea, vieron que no solamente era inocular las dos cepas a la vez, sino que podría haber un tiempo entre ellas y también el número de células no siempre tenía que ser 2 millones, por ejemplo, que es un número común como para una inoculación. Entonces, cuando comienzan a evaluarse los resultados, ya sea que se realice una fermentación secuencial o una coinoculación, y a su vez también comienzan a reportarse experiencias con diferentes levaduras, además de la Torulaspora, como por ejemplo la Hanseníaspora ovarum o la Lanchacea thermotolerans. Pero lo más provisorio que yo veo en esta mirada macro es a partir de donde se incorpora el concepto de terroir a las levaduras no Saccharomyces, ¿sí? Ya viene, o sea, las Saccharomyces ya fueron incorporadas a este concepto de terroir, pero se les da importancia a estas levaduras no Saccharomyces, dando así esa nota de innovación en poder realizar fermentaciones, ya sean mixtas o secuenciales, entre levaduras Saccharomyces y levaduras Saccharomyces autóctonas. Bueno, entonces lo que se hizo en este trabajo fue encontrar un cultivo iniciador que va a estar compuesto por una cepa comercial no Saccharomyces y una cepa autóctona, esta que proviene de los viñedos de la provincia de Mendoza, y que conforman parte del cepario de colección de levaduras vínicas de la FCA. Bueno, se verificó la pureza y la determinación de las características tecnológicas y cualitativas, se evaluaron las cinéticas de fermentación por cada levadura separada y después las cinéticas de fermentación de los pares microbianos. Luego se evaluó el poder fermentativo, se hicieron unos análisis físico-químicos y finalmente la evaluación sensorial. Evaluando los valores analíticos podemos observar que los vinos quedaron dulces y en consecuencia con un bajo grado alcohólico. Esto indica que para todos los casos se requerirían, o para estas condiciones en realidad se tendrían que haber requerido una mayor cantidad de días de fermentación. Asimismo, los valores de acidez volátil son adecuados y en estos casos de los vinos podrían ser comercializados sin inconvenientes. Hacia la derecha podemos observar los valores del poder fermentativo, siendo que los pares microbianos que mejores valores mostraron fueron el 11, el 12, el 14 y el 20, que coinciden con aquellos vinos que presentaron menor concentración de azúcares residuales. Se detecta además que las fermentaciones llevadas a cabo por Lanchacea thermotolerans dieron valores más elevados de acidez volátil y más aún de acidez total.
Y esto se debe a que en estos procesos hay un consumo por parte de la lanchacea del ácido málico y obviamente también se detectó una mayor presencia de ácido láctico. Esta es una característica muy interesante, que es el consumo de ácido málico por parte de una levadura no Saccharomyces. En esta gráfica que vemos a continuación están graficados los gramos de dióxido de carbono que se desprenden diariamente en función del tiempo. Y están graficadas estos cuatro tratamientos que les estaba mencionando, que dieron a su vez los mejores valores de poder fermentativo. La flecha que se muestra indica el momento en donde se realizó la segunda inoculación, es decir, esta primer parte de la cinética fueron llevadas a cabo por las levaduras no Saccharomyces, como la Troublaspora, la Clobromyces, la Anchasea y la Mechinicolia, y esta segunda parte es la parte donde se encuentra fermentando mayoritariamente las levaduras Saccharomyces autóctonas, ¿sí? Acá gráficamente podemos ver que esto no llega a ser una asíntota y por lo tanto es donde se refiere que ha quedado también azúcares reductores en los vinos. Bueno, a estos vinos también se le hizo un screening en cuanto a la degustación y se realizó una gráfica en donde podemos observar los resultados más relevantes de la evaluación sensorial. Tanto las cepas Saccharomyces L32 como la L61 fueron calificadas como o no me gustó nada cuando fermentaron luego de la cepa Lanchasea thermotolerans. Entre otros de los descriptores se detectó el olor a reducido, lo cual castiga mucho al vino. Por otro lado, se observaron respuestas positivas en cuanto a la levadura Mechinicolia pulcherrima y Troublaspora del Brueckii cuando fermentaron junto a la levadura Saccharomyces L61. En el gráfico también se muestran, entre que me gustó y me gustó mucho, el vino obtenido de la fermentación alcohólica entre la Mechinicolia pulcherrima y la levadura Saccharomyces 811-4. Comparando estos resultados con los poderes de fermentación, hay una adecuada combinación entre las levaduras Mechinicolia pulcherrima y la levadura Saccharomyces autóctona L61. Como conclusiones entonces podemos decir que en este trabajo se realizaron fermentaciones secuenciales con diferentes levaduras comerciales y levaduras autóctonas que permitieron obtener vinos dentro de los parámetros lógicos para el proceso. Que la búsqueda del par microbiano depende de muchos factores a tener en cuenta dentro de los factores físico-químicos de fermentación hasta la complejidad aromática esperada y que depende también del objetivo del enólogo. Entre las fermentaciones secuenciales probadas, aquella realizada con una cepa comercial de Mechinicolia pulcherrima y una levadura autóctona Saccharomyces L61 presenta un adecuado poder de fermentación y un perfil analítico y sensorial esperado sin atributos negativos. Finalmente, contar con una colección de microorganismos aumenta las combinaciones entre cepas vínicas con el fin de poder simular una fermentación alcohólica espontánea. Bueno, finalmente, para agradecerles que me hayan escuchado en esta presentación, como les decía, lo realicé el año pasado en el Congreso Argentino de Microbiología. Esto se desarrolló en la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ciencias Agrarias y ellos son mis compañeros. Muchas gracias y bueno, quedo a disposición por si tienen alguna duda, me pueden escribir sin ningún problema. Muchas gracias.